Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar. Este es el tema de las problemáticas rurales desde trabajo social. Y quiero comenzar con la siguiente frase sobre la ignorancia no te exime de responsabilidades, ¿no? Y cada vez que vamos a ir entrando al tema y a los diversos temas que vamos a abordar aquí, vamos a entender que el no conocer, eso no implica que tengamos una responsabilidad, buena y mala. Y lo vamos a ir adentrando. Bien, el objetivo de esta exposición es identificar desde el trabajo social la importancia de atender lo que se requiere en las problemáticas rurales, marcando a la población cómo se va a hacer su intervención o cómo se podría hacer diversas intervenciones. Les reitero mi nombre, soy Francisco Javier Nava Rodríguez. Bien, vamos a comenzar entonces con la problemática rural desde el trabajo social. Bien, vamos a entender entonces que aquí compete lo que es lo agrario y lo agrícola, y que va siendo la explotación de la tierra, pero a su vez también se va observando la descapitalización, que va siendo la pérdida del valor patrimonial. ¿Exactamente de qué? De los ejidos, de la parte comunal o de los comuneros, donde tiene que ver la parte de los campesinos, la parte indígena. ¿Qué se observa en estas problemáticas rurales? Se observa necesidades y problemas. Por ejemplo, desde la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, la asistencia social, así como la cultura. Podrían decir, ¿por qué la cultura? Vamos a entender que también hay usos y costumbres, por ejemplo, el machismo, que está muy arraigado en nuestra población mexicana y eso acarrea muchos problemas sociales, ¿no? Vamos a ir adentrando más adelante este tipo de problemas. Con ello también vamos a observar que la recreación también lo pongo ahí como positivo y negativo, porque vamos a entender que en muchos poblados de nuestro país, de México, igual puede ser que hay personas de otros países, vamos a ver que también las recreaciones son positivas y negativas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las adicciones, ¿no? Vamos a entender que hay comunidades que igual las convivencias de fines de semana o de diario es a través de la cerveza, a través de otro tipo de prácticas que derivan adicciones muy negativas, ¿no? Y con ello estilos de vida. También vamos a entender que las necesidades y los problemas sociales se van a marcar en la falta de justicia, ¿no? Y con ello la falta de derechos humanos. También vamos a encontrar necesidades y problemas como el agua, como el gas, así como la luz y otros servicios. Si le sumamos a todo esto más problemas, vamos a ver, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo el año pasado estaba en 88.36, ¿no? Y si nosotros vamos haciendo un cálculo de esos 88.36 por día, por 5 días, por 20 días, por 30 días, vamos a entender que no es suficiente para dos personas y a su vez podremos ser para una familia, mamá, papá y con un hijo. Vamos a pensar que esto es imposible de cubrir tanto el agua, pagar luz, en este caso si se renta, pagar salud, pagar educación y con ello obviamente alimentarnos. Ahora el nuevo gobierno está mencionando que el salario mínimo pasó de 88.36 a 102.68 y que en la frontera norte está en 176.72, siendo esto un incremento del 16.21%. Esperemos que todo esto realmente favorezca a la población mexicana. Bien, en las problemáticas rurales vamos a entender que mucho de esto para estas soluciones o para esta forma de cómo intervenir desde a nivel federal, a nivel estatal y nivel local, vamos a entender que el Estado tiene mucho que ver en ello. ¿En qué sentido? En los gobiernos, en cómo se maneja a través de las instituciones. Que estas instituciones van a permitir generar, en este caso, normatividades, formas operativas de cómo manejarlo. Sin embargo, a través de estas secretarías vamos a entender que muchas de las acciones que en nuestro país se realicen tienen que ver también con tratados internacionales o con organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, la ONU, por ejemplo, el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización del Trabajo y otras más. Vamos a ver que también para tratar de mejorar o fortalecer, en este caso, la atención de las necesidades y problemáticas sociales rurales, vamos a ver que hay diversos tipos de
instituciones como Zagarpa, como Sedatu, como Coneval, CONAPO, INEGI, más adelante voy a explicar cada una de ellas, que van a encargar de determinar cómo se están realizando las acciones para atender estas necesidades y cómo se van a hacer. Con ello también vamos a ver que cada año va a haber una ley, y hay una ley de ingresos y egresos, que a través de la Cámara de Diputados y Senadores, ellos van a determinar cómo se van a ir manejando estos dineros para las secretarías y con ello cómo ir atendiendo las necesidades de la población. ¿A través de qué? A través de la política, a través de reformar o normar mejor todas las leyes que se tienen en este país, a través, por ejemplo, de un Plan Nacional de Desarrollo, que si le evocamos en este momento al nuevo gobierno, ellos ahorita están desarrollando un Plan Nacional de Desarrollo para saber de ahí cuáles van a ser las directrices que van a utilizar todas las secretarías, y en este caso la Secretaría de Agricultura, para saber cómo va a intervenir en las problemáticas rurales. Sin embargo, no solamente tiene que ver con la Secretaría de Agricultura, vamos a ver que para las problemáticas rurales tiene que ver otro tipo de secretarías, otro tipo de instituciones que van desde la salud, desde la vivienda, que va también desde la educación hasta la cultura. Vamos a hacer un pequeño bosquejo sobre el análisis y las problemáticas actuales del campo. Vamos a ver que la situación del campo en mexicano ha evolucionado de mal en peor, y con ello vamos a ir adentrarnos en estos ejemplos. No es casual que por ello en las áreas rurales haya crecido el abandono del campo y del campesinado, y con ello ha cambiado de ser obrero tanto en otros países o en otras ciudades. ¿Y qué ha generado este tipo de, qué genera? Migración. Que esta migración puede ser que favorezca a muchos poblados, porque obviamente van a otros países, mandan, en este caso, dinero a sus familias, y con ello, bueno, va cambiando sus realidades por familia. Sin embargo, vamos a entender que muchos poblados, que en muchos estados del país, se cuentan con muchas personas que tienen grandes hectáreas o grandes pedazos o grandes tierras, y con estas tierras obviamente pues ya al no utilizarlas pues van siendo infértiles, ¿no? Ya no van, no se van utilizando, y bueno, va acarreando más problemas. Por ejemplo, la delincuencia va en aumento, las autodefensas, los movimientos armados, y aquí vamos a entrar, por ejemplo, lo que ha pasado en el estado de Chiapas con el EZLN, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Cuando se han armado porque está la delincuencia, el narcotráfico, se ha incrementado de una manera, no sé, inimaginable, y con ello, pues, ¿qué genera? Que se hagan organizaciones en las comunidades que sean autodefensas. ¿Para qué? Para tratar de abatir un poquito este tipo de problemáticas, y con ello, pues, obviamente, ya dejan de sembrar, dejan de tener ganados, y con ello, pues bueno, las tierras se empiezan a perjudicar. ¿Bien? También vamos a ver un poquito de datos históricos, y vamos a observar que cuando Porfirio Díaz tomaba el poder, en este campo, tanto en el campo y la ciudad, que recordamos que en esos momentos era más campo que ciudades, había un completo desorden, ¿no? Entre ellas, era poco la producción y muchos problemas que creaban un ambiente de desconfianza y de inseguridad, tanto en las ciudades y también para vista de otros países. Recordamos que a veces nosotros y nosotras nos centramos mucho en lo que solamente en las problemáticas del país, ¿no? O en las problemáticas que pasan en algunas entidades. Sin embargo, vamos a ver que los medios de comunicación, pues bueno, también hacen que se enteren, por ejemplo, si hay pérdida de ganado, si hay algún problema, en este caso, de inseguridad. Prácticamente ahora, con las redes sociales o con las tecnologías de la información y comunicación, todo el mundo en un tiempo real automáticamente sabe qué está pasando en México, y nosotros podemos saber en qué está pasando en cualquier parte del mundo. Otro punto adicional de Porfirio Díaz era que pocos se atrevían a invertir, pues corrían el riesgo de ser materialmente saqueados por los gobiernos en turno, mediante los préstamos forzosos
o simplemente que eran asaltados o asesinados, y simplemente había mucho odio por los ricos y por los extranjeros, ¿no? Y vamos a ver que tanto si nosotros vemos, por ejemplo, ahora en YouTube, para investigar ciertos datos de la historia, ciertos efectos que tuvo o Porfirio Díaz, vamos a observar este tipo de problemáticas, ¿no? Vamos a analizar cómo se estuvieron dando este tipo de saqueos, vamos a ver que también había muchos problemas dentro de la política, dentro de los sindicatos que estaban empezando a imperar en esos momentos, ¿no? Y con ello, pues obviamente iban generando más problemas. ¿Como cuáles? Como que el gobierno se dispuso a proteger sus extensiones territoriales mediante títulos de propiedad, en las cuales tenían además largos plazos para pagar sus tierras. Así fueron haciendo miles de haciendas a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano. Con ello, el incentivo no solo era para los nacionales, sino también para los inmigrantes que venían a México con la esperanza de prosperar, ¿no? ¿Qué tipo de personas? Pues bueno, ¿qué tipo de connacionales? Bueno, venían desde chinos, alemanes, japoneses, creando grandes plantaciones, por ejemplo, de café, de azúcar, de maíz y de otro tipo de comercio. Con ello vamos a observar que en ese momento el comercio era libre. Así con ello, los productores podían vender en el territorio nacional o exportar a otras naciones sin que se encontraran muchos obstáculos, como cuáles de ellos, como los altos aranceles, por ejemplo, o los altos impuestos que se tenían que hacer a cierto tipo de productos que ahora lo vemos en los tratados de libre comercio. Además, la política monetaria de Porfirio Díaz era muy sólida, pues la producción de billetes estaba anclada a la producción de oro y plata, ¿no? Y eso, bueno, vamos a ir viendo más adelante. Eso, bueno, ¿qué acarreó? Pues bueno, en ese momento, como lo menciona aquí, mucha solidez económica. Por tanto, la inflación era prácticamente nula. El resultado de la política económica de Díaz se reflejó en un crecimiento y prosperidad nunca antes alcanzada. Y vamos a ver que en este momento el país fue llegando, por ejemplo, los ferrocarriles, así los accesos, las comunicaciones, fueron implementándose cada vez más, ¿no? Toda esta dinámica se vio frenada por la llegada de la Revolución Mexicana. Algunos datos, algunos historiadores mencionan que las ideas marxistas penetraron al territorio mexicano y con ello se destruyó casi todo lo que se había construido en 30 años del capitalismo porfiriano. Sin embargo, se acabaron los ranchos y las haciendas, el gobierno destruyó este derecho de propiedad privada, tal como la filosofía marxista lo indicaba, y las tierras pasaron a manos del Estado, creándose grandes monopolios estatales. Se creó el ejido como un mecanismo perfecto de control al campo. Sin embargo, vamos a ver que el artículo 27, que más adelante lo voy a mencionar, se ha modificado tantas veces que dejó de ser ejido y volvió a ser, por ejemplo, a tener un título de propiedad, pero ahorita lo vamos a observar bien a detalle. Vamos a ver que el agua, el subsuelo, minerales, costas, bosques, ríos, presas y carreteras y más, todo quedó en manos del Estado. Sin embargo, México prácticamente se sumó a la órbita socialista, entre comillas. No fuimos tan radicales como los soviéticos, pero ya poquito no nos faltaba. Quizás el punto de máxima socialización se dio en el gobierno de Lázaro Cárdenas con la creación de monopolios, ¿no? Por ejemplo, como el petróleo, o monopolios como la educación. Pero no fue el único. También Adolfo López Mateos creó el monopolio estatal de la electricidad y López Portillo intentó crear el monopolio estatal del bancario. Sin embargo, pues prácticamente desapareció. Vamos a ver, por ejemplo, que Miguel de la Madrid tuvo un mérito en darle un giro de 180 grados a esta situación, y había que volver la confianza a los mercados. Entonces, el capitalismo, la propiedad privada y la iniciativa de la gente fue cuando aquí comienza. Se va afianzando en el periodo de 1988 y 1994 con Carlos Salinas de Gortari, donde logra darle a la economía un fuerte impulso en este sentido. ¿En cuál? En privatizar más de 1,000 empresas burocráticas del Estado. Y vamos a entender, por ejemplo, aquí cuando se vendió Telmex, ¿no? Teléfonos de México, y cuando se vendieron muchas empresas más, ¿no? Que teníamos desde cuestiones de laboratorios químicos y bueno, hasta que tenemos, no sé, no se me ocurre ahorita más, pero
teníamos más de 1000 empresas burocráticas y con ello se liberaba la economía de cientos de reglamentos aparentemente inútiles. ¿Con cuál o con qué se firma esto? Pues con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Asimismo, la reacción de la izquierda no se va a dejar esperar y surge el movimiento zapatista en Chiapas, el Ejército Popular Revolucionario en Guerrero y el PRD y cientos de partidos van organizando, van haciendo formando organizaciones con maestros comunistas como el CENTE con el fin de regresar al viejo sistema comunista. Pero a manera de resumen, la historia de México en el campo y en la ciudad se debate entre dos fuerzas. La que quiera hacer de México un país socialista, y que creo que ahorita Andrés Manuel López Obrador creo que quiere hacer algo de esta forma, y la que quiera hacer una economía de mercado. En las problemáticas rurales, recordemos algo importante, no solamente para las problemáticas, sino para todo, para este control social, existen marcos normativos, existe una constitución. Con ello, con esta constitución, pues nuevamente de aquí se van derivando las leyes generales, leyes secundarias, códigos, ¿no? Y con ellos, bueno, pues ya se van basando hasta llegar a manuales, hasta llegar a instructivos, ¿bien? De cómo operar, por ejemplo, la administración pública o cómo operar ciertos tipos de programas. ¿Para qué? Para mejorar algo, mejorar en este caso lo agrario, lo rural. Vamos a ver que en las leyes relevantes está el artículo 4 de la ley agraria, en la cual menciona que el Ejecutivo Federal promoverá el equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional. Vamos a entender que con este párrafo entonces se dota a ciertos tipos de instituciones para que puedan a la población, atender a todo el sector rural con la finalidad de producir, con la finalidad de tener mejores acciones, con la finalidad de tener un mejor estado de bienestar. Con ello, las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, los cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación. Más adelante traigo un ejemplo en el cual el presidente actualmente de México propone una forma de cambiar o de intervenir en las problemáticas rurales y en las necesidades rurales. Y vamos a verlo más adelante. Y con ello vamos a entender que este párrafo de esta ley aplica mucho a lo que se está haciendo en este momento. En el artículo 27 constitucional, aquí menciona un extracto, dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejido podrá ser titular de más tierras que el 80% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras a favor de un solo ejidatario deberá ajustarse en los límites señalados en la fracción 15. Fracción 15. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios, que son haciendas agrícolas de gran extensión que pertenecen a un solo propietario. Y vamos a entender que muchos todavía se siguen teniendo a lo largo del país muchos ejidos, muchas tierras comunales. Sin embargo, cambió el artículo 27 constitucional, ha cambiado aproximadamente más de 14 veces, y con ello ahora ya tienen un título de propiedad. ¿Y qué genera este título de propiedad? Que pueden vender. Van a decir, pues, ¿qué tiene gran ciencia? ¿O qué problema puede tener eso? ¿Qué problema no puede tener? Vamos a comprender que hace muchos años aquí en la Ciudad de México iban a hacer un aeropuerto. Este aeropuerto estaba cerca del lago de Texcoco y mucha gente política empezó a comprarle los terrenos a unos ejidatarios y con ello empezaron a comprarle, por ejemplo, a 2 pesos cada metro cuadrado. Sin embargo, cuando mencionaron que iban a hacer este aeropuerto, este metro cuadrado que costaba 2 pesos, resulta que lo vendían ya en miles de dólares. Entonces,
Tristemente, muchas de las acciones que se hacen, tanto en las normatividades o en las formas de cómo operan las normas, hay muchas, vamos a comprender que hay mucha corrupción en ello. Y esto que genera, pues, grandes desigualdades, porque imagínense, todas las personas que vendieron grandes hectáreas, 2 pesos, cuánto les dieron, y que después dijeran, vamos a hacer un aeropuerto, y que las personas que compraron estas extensiones de tierra ahora los vendieran en miles de dólares. Y bueno, pues creo que aquí queda muy abierto y muy claro que la corrupción ha acarreado grandes problemas en las problemáticas rurales. Sé que suena como pleonasmo, ¿no? Y es pleonasmo, pero tristemente no hay como otra forma más que explicarlo de esta manera. Vamos a entender también que en la institucionalización, por ejemplo, bueno, pues se cuenta con el Coneval, que el Coneval es el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y con ello este consejo evalúa todos los programas, tanto de todas las secretarías que tengan que ver con lo agrario, con lo rural, que tiene que ver con indicadores, por ejemplo, de salud, que tiene que ver con indicadores de educación, que tiene que ver con indicadores agrícolas, y con ello para saber si realmente el presupuesto, si realmente el personal, el recurso humano, hasta el recurso tecnológico es el adecuado para operar eficiente y eficazmente, y realmente la población se le cubra sus necesidades y con ello se atiendan sus problemáticas. Vamos a ver que también hay organismos como una productora nacional de semillas. Vamos a ver que hay una Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que aquí hay, en este caso, ciertos tribunales agrarios desde para realmente certificar que las tierras sí sean de ciertas personas o que son ejidales, o sin embargo, o hay otro tipo de pleitos. Recordemos, por ejemplo, que en Baja California hay una demanda por grandes hectáreas de tierra porque se están disputando, por ejemplo, varias familias que según varias familias tenían desde hace 100 años esas tierras, después las vendieron y después que no las vendieron, después el gobierno las tomó para que fueran reserva ecológica. Sin embargo, ahorita hay una gran disputa y esto se va a los tribunales agrarios, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, bueno, pues es la que se encarga de vigilar que realmente se lleven a cabo adecuadamente estos tribunales agrarios, y con ello, bueno, pues se dé respuesta a las necesidades y a sus problemáticas que se están manifestando en ese momento. También vamos a ver que hay una comisión reguladora para la tenencia de la tierra, hay un registro agrario nacional, saber con todo el territorio nacional, cómo están los registros, cómo están las tierras, en qué tipo de, cuál es su título agrario. Entonces, vamos a ver que hay un sinfín de instituciones que tienen mucho que ver para mejorar las problemáticas rurales. Sin embargo, a veces como profesionistas en trabajo social, así como otros más, no conocemos de esta vasta de organizaciones y organismos, tanto públicos como asociaciones civiles, que ayudan a mejorar. ¿Qué van a mejorar? Pues desde la parte indígena, la parte del campesinado, ¿no? Y vamos a ver estos datos relevantes. En México hay una encuesta intercensal del 2015, menciona que hay más de 119,000 millones de personas. Con ello, hay 60,000 millones de mujeres, hay 39,000 millones de niños y niñas, que van de 0 a 14 años, que hay una población de jóvenes de más de 30 millones de personas, y más de 7 millones de personas de indígenas, ¿no? Con ello hago un planteamiento. ¿Por qué son importantes los servicios sociales para la población? Aquí voy a responder que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el empleo y tiene que ver con la seguridad. Trabajo social, ¿para cuántas poblaciones trabajamos? Yo describo que trabajamos para estas poblaciones y hago especificaciones. Por ejemplo,
Trabajamos para problemáticas rurales en la infancia de niños y niñas heterosexuales, niños y niñas trans, niños y niños con discapacidad. Trabajamos con problemáticas rurales para la juventud de mujeres y hombres heterosexuales, mujeres y hombres trans, mujeres y hombres con discapacidad. Trabajamos para problemáticas rurales de personas adultas, trabajamos, para poblaciones con problemáticas rurales de las personas adultas mayores y también otro tipo de problemáticas rurales que tienen que ver con trabajadores asalariados mal pagados, con indígenas en reclusión, así como autoempleados, trabajadores informales, ¿no? Vendedores ambulantes y también desempleados. En este punto, quiero mostrarles las problemáticas rurales en la infancia, a qué connotación en esta forma. Estando en diversos espacios, haber analizado diversos textos, al trabajar también en comunidades indígenas, al trabajar en salud y en otros espacios, un día me he dado a la tarea de analizar ciertos fenómenos y vamos a encontrar que hay problemáticas rurales en la infancia de niños y niñas heterosexuales, niños y niñas trans, niños y niñas con discapacidad. Vamos a adentrarnos en cada uno, vamos a entrar un poco en cada uno de estos. Si vemos, hay muchos niños y niñas heterosexuales. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. ¿Por qué? Porque se tiene que diversificar su necesidad, sus atenciones. Vamos a ver, por ejemplo, que en la actualidad hay muchos documentales y están haciendo más evidente que hay niños y niñas trans. Y con ello, imagínense, hay niños y niñas con esta situación, pero aparte le ponemos el apellido indígenas. Entonces, vamos a entender que es un tipo de problemática. ¿Qué es un tipo? ¿Por qué se vuelve un tipo de problemática? ¿Por qué? Por las familias machistas, por las costumbres, por las tradiciones. Sin embargo, vamos a ver lo que en el norte del país puede ser un gran problema. Pero si lo llevamos, por ejemplo, al istmo de Tehuantepec en Oaxaca, que se les considera a estas personas, se les pone un nombre que se llaman mushes y que es una bendición para su familia, cambian los contextos. Entonces vamos a entender que es diferente el centro del país, el norte del país y el sur del país. Y con ello también vamos a entender que las poblaciones en infancia son muy diferentes. Si hablamos niños y niños con discapacidad, vamos a entender que hay diversos tipos de discapacidad. Discapacidad visual, discapacidad auditiva, ¿no? Del habla. Y si, por ejemplo, cito el siguiente, es niños y niñas jornaleros con discapacidad y sin educación. Entonces vamos a comprender que las problemáticas rurales ya la identificamos. Ya identificamos que hay niños y niñas que son jornaleros, ¿no? Con una discapacidad, que puede ser visual, que puede ser auditiva, que puede ser del habla, y que aparte no cuentan con escuela. Entonces vamos a entender que esta población o que este sector de la población requiere un tipo de atención y que tenemos que ver la parte institucional, tenemos que ver la parte educativa, es decir, que existan universidades, ¿no? Que existan profesionales que atiendan a este tipo de poblaciones. Y si ahora lo va para la juventud, vamos a tener estas mismas categorías y aquí enuncio un ejemplo. Mujeres y hombres jóvenes indígenas con VIH en situación de pobreza extrema. Y si vemos esta problemática rural de la juventud, entonces ya estamos identificando que son indígenas, que cuentan con un padecimiento, de salud, que es tener VIH. Y aparte, una cuestión social, que es una pobreza. Pero aparte no es cualquier pobreza, sino es extrema, ¿no? Y tendríamos que ver cuáles son las categorías. Entonces, ¿cómo tenemos que atenderlos? A través de instituciones que tengan que ver, o en el apoyo de la juventud a los indígenas, tenemos que ver a salud, que obviamente brinde tanto atención médica como atienda también, que dé también insumos o que dé medicamentos para atender ese padecimiento de salud. Y también tenemos que ver, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, tenemos que ver la Secretaría Agraria para saber cómo se tienen que generar empleos para cambiar esa situación de pobreza extrema. Vemos entonces la problemática rural en juventud abarca la forma en abordar
de una manera tanto multidisciplinaria, ¿no? Y tanto con esta perspectiva, ahora que le llaman la perspectiva de la complejidad, que es a través de esta interdisciplinariedad, multidisciplinaridad e interdisciplinariedad. También, perdón, me estoy pasando una. Ahora vamos con las personas adultas. Mismas categorías. Un ejemplo, mujeres y hombres adultos con discapacidad mental sin atención médica. Entonces vamos a entender, por ejemplo, en la Ciudad de México solamente se tiene un instituto de psiquiatría, perdón, hay dos y hay uno para niños. Entonces vamos a entender, tendríamos que analizar en este caso si hay a través del INEGI cuántas personas registradas hay con una discapacidad mental, ¿no? Y saber si fueron atendidas. Saber si, por ejemplo, en el IMSS están atendidas, si en el ISSSTE están atendidas, si en la Secretaría de Salud tienen datos sobre esta atención, o qué se requiere. Se requiere hacer que el IMSS el ISSSTE y la Secretaría de Salud generen, por ejemplo, más instituciones, pero que también, si van a generar más instituciones, que también se generen especialistas o profesionales de la salud que cuenten con la preparación necesaria para abordar este tipo de padecimientos a este tipo de poblaciones, ¿no? Y vamos a entender entonces que trabajo social tiene que estar preparado en todas estas, problemáticas como la discapacidad mental, ¿no? Que tiene que ver con cuestión de salud, que tiene que saber cómo atender a esta población. Entonces, cada vez que vamos analizando, por ejemplo, cada problemática, vamos a entender que no es tan complicada, pero tampoco es tan sencilla. Porque no solamente se requiere de un profesional, sino se requiere de varios y se requiere a través de apoyo institucional y también hasta apoyo internacional, ver, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, saber en cómo empata, saber qué indicadores tiene, saber si la ONU, por ejemplo, que si tiene algún área en particular que se encarga en dar dinero a México, por ejemplo, para atender a este tipo de poblaciones. Entonces, el trabajo o las acciones de un trabajador o trabajadora social tienen que ir más allá de lo que se conoce en un aula, ¿no? Tomar capacitaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional también. El siguiente es el de problemáticas rurales de las personas adultas mayores. Y lo quiero citar con el siguiente ejemplo. Mujeres y hombres adultas mayores, excornaleros en abandono, con problemas de salud y sin recursos económicos. Entonces, vamos a ver que cada una de las poblaciones que hemos abarcado hasta llegar, por ejemplo, ahora a esta última categoría de las personas adultas mayores, vamos a entender que entonces la forma en cómo abordar su atención, pues bueno, se vuelve compleja, porque tenemos que ver que ya son personas en abandono, que igual ya los hijos ya no los están cuidando, que igual ya están en las calles mendigando, que por ejemplo ya tienen problemas de salud, ¿no? Todos tienen diabetes, hipertensión, y con ello, pues bueno, no hay recursos económicos. Y si no hay recursos económicos, bueno, pues estas personas prácticamente están desamparadas totalmente, ¿no? Sin embargo, insisto, a veces no conocemos bien la administración pública y por ende no conocemos las instituciones que manejan, en este caso, la atención a las personas adultas mayores. Por ejemplo, conocer que tenemos un Instituto Nacional de Geriatría, que tenemos institutos de adultos mayores, pero también tendríamos que saber qué hacen este tipo de instituciones, saber hasta dónde es su competencia, a nivel federal, hasta dónde es su competencia a nivel estatal, hasta dónde es su competencia a nivel local y cómo están articulados estos niveles de gobierno para saber cómo están atendiendo a la población, saber si hay un dinero que se destina a cierto tipo de instituciones, saber, por ejemplo, si el IMSS cuenta con programas para atender a esta población, saber si educación también tiene, por ejemplo, programas para analfabetismo. O sea, tendríamos que conocer este tipo de programas para saber cómo podemos articular, cómo podemos hacer otro proyecto, otro programa, articulando todos diversos niveles de gobierno o diversos programas
para mejorar a la población, en este caso a las mujeres y hombres adultas mayores que son exjornaleros, en abandono, con problemas de salud y sin recursos económicos. Vamos a encontrar también que hay días internacionales. Por ejemplo, quiero mencionarles que el 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Que se instituyó en un homenaje a una mujer, Bartolina Sisa, una valerosa mujer quechua, que fue descuartizada por las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial del Perú, en el Perú. Y bueno, las mujeres indígenas son portadoras vitales de herencia cultural, ¿no? Y bueno, tristemente a lo largo de la historia y hasta este momento siguen siendo víctimas de discriminación y abuso, ¿no? Y vamos a ver en las imágenes que les estoy mostrando, tanto que muchas de ellas son maltratadas físicamente, violadas, muchas de ellas tienen que pedir limosna, ¿no? Llevar a sus hijos, muchas de ellas tienen que trabajar grandes jornadas para poder obtener un poco de dinero y bueno, llevarlas, o simplemente toda su vida es prácticamente para la atención de los otros y no de ellas. La encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares 2016 menciona que el 69.6% de las mujeres son igualmente responsables de llevar dinero a la casa, ¿no? Esto es lo que menciona. El 87.3% dice que está de acuerdo que el hombre se encargue, al igual que las mujeres, de las tareas del hogar, cuidando de los hijos y de las hijas, de las personas enfermas, así como las ancianas. Sin embargo, está aquí la pregunta es, ¿está de acuerdo? Sí, sí estamos de acuerdo. ¿Se aplica? Ahí es diferente. Ahí tendremos que ver por qué nos está complicando. Entonces tenemos que generar programas y proyectos, por ejemplo, de las nuevas masculinidades, de saber de cuidados paliativos, de los cuidadores primarios, por ejemplo, para la atención de las personas enfermas o de los adultos mayores, por ejemplo, cursos que tengan que ver con aspectos de geriatría. Entonces vamos a ver que cada población o cada sector de la población tiene una manera de atención muy diferente, tanto desde la salud, desde la educación, desde la vivienda, ¿no? Hasta la parte sexual también. Entonces, tenemos que ver cómo ir abordando estos temas y algo importante, cómo irnos especializando en estos temas para saber cómo los podemos atender. El 33.4 ha sufrido maltrato en el último parto, ¿no? Y de verdad aquí se sigue dando, en el lugar donde yo trabajo hay un área de materno, y por ejemplo se sigue dando el maltrato tanto en la parte médica, en la parte de enfermería, en la parte tristemente de trabajo social, de psicología, ¿no? Referente al maltrato en el parto, cómo se dio, ¿no? Y cómo se va dando desde las ofensas, ¿no? Desde por qué te estás quejando del dolor si no te dolió cuando lo estabas haciendo, ¿no? Que van siendo ciertos tipos de humillaciones, ¿no? Hasta gritos o hasta propios regaños. Quiero mencionar que hay muchas instituciones, ¿no? Aquí una organización civil que se llama México Social, que por ejemplo se encarga de analizar, de revisar qué está pasando en el país en materia de jornaleros, en materia de educación, en materia de migración, en materia de cómo están tratando a todas las problemáticas rurales. Y con ello vamos observando que de verdad no estamos solos. Y aquí es donde quiero enfatizar en la frase, ¿no? La ignorancia no te exime de responsabilidades. Ahora con la tecnología de la información y comunicación, vamos a comprender y vamos a analizar y vamos a observar y vamos a aplicar que los medios de comunicación, ¿no? Ahora la web, podemos encontrar un sinfín de datos que tengan que ver con las problemáticas rurales, con su atención, pero también vamos a ver cómo hay otros organismos, tanto internacionales como nacionales, como asociaciones civiles, que se encargan o que están haciendo vigilancia para saber cómo están operando los gobiernos, cómo están operando los organismos internacionales a favor de estas poblaciones para su atención y para sus necesidades. Hay un Día Internacional de la Mujer Rural
Y bueno, menciona que las mujeres que se encuentran en zonas rurales se enfrentan a desigualdades tanto de género, ¿no?, económicas, tecnológicas, ambientales, incluso mayores que de hombres y de mujeres de zonas urbanas. O sea, imagínense de qué no estamos hablando. No sé de qué parte estén, pero si van analizando sus estados o sus países o sus lugares donde se encuentran y van haciendo este tipo de comparativos, vamos observando cómo se sigue presentando. Podemos decir, a pesar de que, por ejemplo, una chica de Oaxaca está nominada para un Oscar, ahí con ello se observa, por ejemplo, la gran discriminación que se tiene todavía hacia las mujeres. Vamos a ver que en la agricultura, en el sector de empleo más importante de las mujeres, se vive en las zonas rurales, porque muchas de ellas, por ejemplo, en el algodón, porque muchas de las mujeres tienen la mano pequeña, es más fácil que corten o que quiten el algodón. Sin embargo, en muchos lugares a ellas se les paga menos que a los hombres. Bien, en la alfabetización, más de la mitad de todas las mujeres rurales pobres no tienen la competencia de alfabetización básica, ¿no? Y vamos a comprender también que mucha gente todavía sigue con esta idea de ¿para qué estudias si un hombre te va a mantener? ¿Para qué estudias si tú siempre vas a estar en una cocina, ¿no? Entonces, estos micromachismos que le llaman, estas desigualdades de género, bueno, pues se siguen observando hasta en el matrimonio, ¿no?, donde una niña rural tiene el doble de posibilidades de casarse, siendo que siendo el comparativo de una niña en una zona rural, ¿no? Si hablamos de salud reproductiva, vamos a comprender que las mujeres rurales tienen un 38% menos posibilidades de dar a luz asistida por una persona profesional de la salud, ¿no?, que van siendo las parteras, que simplemente, pues hay gente que le podría llamar a la voluntad de Dios, ¿no?, o a la voluntad de lo que sea, porque vamos a ver que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, muchas comunidades están muy alejadas de los hospitales o de ciertos espacios para una atención en salud. Y con ello vamos a observar que el Internet, la mayor parte de las personas conectadas a Internet suelen ser las mujeres y las niñas rurales. Son las que menos, obviamente, pueden tener un acceso a este tipo de comunicación. Y menos del 13% de las personas que poseen tierras agrícolas son mujeres, ¿no? Porque aquí recordemos que las tierras, y creo que en toda Latinoamérica, a quien se les da son a los hombres, porque ellos son los que van a atender o los que van a hacer algo. Ahora bien, quiero comentarles que Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo 2018-2024, está generando diversos programas. Uno de ellos es programa de comunidades sustentables, se llama Sembrando Vida, en el cual este tipo de programas son estrategias para tanto los campesinos como para los indígenas, con la finalidad de atender la pobreza rural, ¿no?, y la degradación ambiental. Y vamos a ver que aquí ya están viendo otro concepto que es la degradación ambiental, ¿no?, que se está preocupando qué está pasando con el ambiente, con la naturaleza. Me gustaría que ustedes investiguen qué es este programa, porque voy a enfatizar en que, quiero explicarles, por ejemplo, este programa menciona que van a ser para 25 campesinos, que tiene que haber un asesor técnico social, una persona o un asesor técnico productivo y 3 becarios, que son 3 estudiantes que van a estar en otro programa y que a través de ellos los van a capacitar a estos campesinos para que puedan mejorar desde cómo cuidar sus animales, cómo cuidar sus tierras, qué tipo de fertilizantes utilizar, qué tipo de instancias pueden hacer uso para pedir préstamos o simplemente para que puedan, en este caso, atender sus tierras. Bien, algo que quiero enfatizar es, por ejemplo, en los asesores técnicos social, son responsables de trabajar en el tejido social comunitario a través de actividades culturales, de salud y de educación. ¿Cuáles son los requisitos? Tener estudios en antropología, sociología, trabajo social, desarrollo rural, economía, administración, pedagogía, desarrollo sustentable y educación o carreras afines. Y que tienen que contar con una experiencia comprobable mínima de 1 año en actividades de organización, de supervisión, de capacitación o seguimiento de procesos de desarrollo comunitario
y de proyectos en economía social. Con ello, ¿qué quiero enfatizar? Que aquí ya se nos están tomando en cuenta a nosotros y a nosotras como profesionales en trabajo social. Sin embargo, tenemos que ver este tipo de convocatorias, saber cuáles son las competencias que tenemos que adquirir para nosotros también encauzar, en este caso, o saber cómo intervenir, saber cómo supervisar y con ello mejorar la realidad mexicana. Quiero despedirme con una frase de Eduardo Galeano que dice que de los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. Y la pregunta es, ¿será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Cuando yo leí esta frase, de verdad me dio, pues no sé si llorar o coraje o alegría. ¿Por qué alegría? Porque sé que puedo hacer algo y creo que esta contribución es hacer algo. Dar elementos, dar herramientas, dar ideas, dar sustento, dar fundamentos y que podamos cambiar la realidad de una comunidad, de una localidad, de una entidad y de un país. Les agradezco su atención. Soy Francisco Javier Nava Rodríguez. Si hay alguna duda, algo que quieran comentar en particular, mi correo es fcojaviernava@hotmail.com. Y bueno, pues yo me encuentro en el programa de cáncer de la mujer en capacitación y bueno, estoy en un Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ¿no?